Revisar entonces el tema de nematodos tisulares en el contexto de la asignatura de Infecciosas 2 de la Universidad del Valle. Ya habíamos visto entonces la anterior sesión a aquellos nematodos que infectaban regiones intestinales. Ahora vamos a analizar a aquellos gusanos redondos que infectan regiones aledañas, bueno, distintas a los sectores intestinales y que pueden específicamente irse a piel o a sectores de las cavidades corporales, como por ejemplo las vísceras, sin una distinción particular o sin un foco de desarrollo. Los primeros que nosotros vamos a ver son unas que son características de los perros, que son, por ejemplo, digamos que son uncinarias de perros y de gatos, que son el Ancylostoma brasiliensis y el Ancylostoma canium, ¿sí? Ellos van a tener su ciclo de vida regularmente en estos animales, y el problema ya empieza cuando, por ejemplo, estos nematodos pasan hacia el huésped, hacia el amo, hacia el dueño de estos animales, donde les van a producir una sintomatología de la larva migrantis cutánea. Entonces, los seres humanos no son los hospederos de estos gusanos, y esos gusanos nunca alcanzan a llegar en la microcirculación, es decir, el sistema inmune los retiene en sectores del tejido subcutáneo, donde van a dejar una culebrilla, es decir, como un sector de paso errático, ¿sí? No hay que confundirla con la culebrilla del herpes zóster, debido a que esta discurre en relación a los dermatomas, mientras que la de estos parásitos va a ser totalmente errático, es decir, no sirve un recorrido nervioso, sino que es errático, es pruriginoso, y es en estas zonas de esta forma. Primero, entonces, vamos a estudiar el Ancylostoma canium, ¿sí? El Ancylostoma canium lo que hace es que penetra a través de las almohadillas del perrito, ¿sí? En el estadio L3, en la larva filariforme, entra, va a la sangre, llega a los pulmones, ahí es donde madura, ¿sí? Luego pasan a la tráquea, luego de la tráquea llegan al esófago, se degluten, llegan al intestino, al duodeno específicamente, ahí es donde van a copular, ¿sí? Esos huevos llegan a la materia fecal, esos huevos se excretan y necesitan estar un tiempo en la tierra para eclosionar y que salga la larva rhabditoide, ¿sí? Esta larva rhabditoide luego se transforma en una larva filariforme y se reinicia el proceso, ¿sí? Un dato curioso es que las larvas pueden pasar a las glándulas mamarias de la perra, y los cachorros pueden adquirir la enfermedad de su madre. Esto no sucede en los seres humanos y es una curiosidad. El problema pasa cuando las larvas filariformes de la heces del perro pasan a la piel del humano aledaño, en el sector, ¿sí? Y genera estas lesiones pruriginosas, son las culebrillas. A veces, de hecho, en los seres humanos existen ciertas hipersensibilidades que llegan a generar lesiones vasculares, lesiones vesiculares llenas de líquido, como ampollitas, ¿sí? Ojo, él no pasa más allá de la piel. Entonces él se queda ahí y después de unas semanas muere, ¿sí? Lo que pasa es que es mucho tiempo, entonces eso genera un prurito bastante incómodo, ¿sí? Es bastante molesto, que pues debe ser tratado con cuidado, ya que debido a estos múltiples rascones pueden haber infecciones bacterianas secundarias. Entonces el diagnóstico va a ser la visualización de las culebrillas y el antecedente epidemiológico de que por lo general caminó descalzo en un sector que tenía tanto el Ancylostoma brasiliensis como el Ancylostoma canis. Sí. El tratamiento se da con el albendazol, que el albendazol tiene una característica bastante particular, y es que va a también fungir como un antihistamínico, entonces le va a permitir parar el prurito, ¿sí? Ojo, como tal, si digamos el paciente se rascó lo suficiente como para adquirir una infección bacteriana secundaria, regularmente no se les da, o sea, se busca que termine el tratamiento con el antihelmíntico para darles el tratamiento bacteriano, o se les puede dar concomitante o solo el tratamiento bacteriano, aclarándole al paciente que eso no le va a solucionar lo que es la larva migrantis cutánea. Ahora tenemos otro caso interesante, y es cuando las larvas ya no se van directamente al intestino, sino que se van a ciertas vísceras. A eso se le conoce como las larvas migrantes viscerales. Y un exponente interesante que tenemos es la Toxocara canis, ¿sí? O Toxocara catis, ¿sí? Se llaman así dependiendo pues del reservorio como tal, del animal al quien estén infectando. Canis de perro y catis de gato, aunque de hecho se ha visto que canis también infecta a los gatos y catis que también infecta a los perros, entonces pues no es muy específico.
Estos nematodos me van a generar la toxocariasis, que es la enfermedad como tal, ¿sí? Los humanos vamos a ver hospederos aberrantes, es decir, que entra al tejido y van a estar allí. Entra al tejido y, como les decía, entran al tejido y van a estar allí y ya meses o años después van a morir y se terminan calcificando, ¿sí? Entonces, recuerden que, no les había comentado, pero esa toxocariasis hace parte de la misma familia en la que está Ascaris, ¿sí? Entonces, acuérdense que Ascaris es un no, bacteria, qué pena. Acuérdense que Ascaris es un nematodo, es un helminto que vive en el duodeno. Eso es importante saberlo. Ellos van a tener una distribución a nivel mundial, ¿sí? Sin embargo, uno de los países con más problema de toxocariasis va a ser Japón, ¿sí? Entonces son de donde más problemas con este parásito nos vamos a encontrar. Los huevos van a ser fértiles después de la cópula en el intestino, es decir, estos parásitos copulan en el intestino, pero necesitan el ambiente para formar los estadios 1 y 2. Entonces, después de que los animales son infectados por este parásito, luego los albergan en el intestino, estos parásitos copulan, excretan los huevos que llegan al ambiente y gracias a terminan pasando los estadios 1 y 2, ¿sí? Están ahí en la tierra y otro perro consume esa tierra contaminada o consume las heces, pasan a su estómago o al duodeno donde van a eclosionar. Ellos también dependen de factores como el pH, por ejemplo, y las condiciones de temperatura de estos lugares. Penetran la pared del intestino, llegan a circulación, a la microcirculación, luego llegan a los pulmones donde ya cambia el estadio adulto, que es el estadio L4, llegan al árbol traqueobronquial, se degluten, llegan al duodeno y ya se convierten en gusanos adultos ya reproductivos. Ojo, cuando están en el pulmón son gusanos adultos no reproductivos, ya en el intestino ya pueden reproducirse y se vuelve a replicar el ciclo, ¿sí? Ya el problema ocurre cuando el niño como tal come tierra, ¿cierto? Cuando el niño come tierra, ya los huevos llegan al duodeno, ¿sí? Y luego que llegan al duodeno se van a tejido, específicamente se van a ojos o al hígado, ¿sí? Hay algunos casos donde el perro también puede llegar a infectarse si se come, por ejemplo, un pájaro o un ratón infectados con huevos de toxocara, ¿sí? Ojo, si en un humano las larvas llegan al músculo, estas pasan totalmente desapercibidas. Bueno, entonces ya cuando están en el hígado, en el sistema nervioso central, que hay algunos casos, no se sabe muy bien cómo atraviesan barrera hematoencefálica, o cuando llegan al ojo, ya se produce la sintomatología, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de la larva migrans visceral, ¿ok? Aquí entonces va a haber el daño en el hospedero va a depender primero de la concentración de huevos ingeridos en la tierra y de la edad del niño, ¿sí? Hay ocasiones donde muchos meses después, ¿sí? el parásito que se queda pues ahí generando sus procesos de circulación, de movilidad aberrante, se muere, ¿sí? Y eso me puede generar una hipersensibilidad retardada, una hipersensibilidad inmediata en respuesta a esa espontánea liberación antigénica, ¿sí? Lo que va a hacer que el paciente me genere una urticaria de presentación súbita o unos cuadros asmitiformes, o sea, muy similares al asma, ¿sí? Entonces es necesario determinarlo pues en el cuadro clínico del niño, si nunca había tenido antecedentes de asma y ¡pum!, de la nada tiene asma o una urticaria intensa. Esta larva migrans visceral por toxocariasis es muy similar, es muy común, mejor dicho, en niños menores de 5 años. Cuando ya encontramos niños mayores de 5 años, vamos a encontrar otra condición que se llama la larva migrans sucular, que la vamos a ver más adelante. Ojo, solo quiero que lo tengan ahí en cuenta. Los síntomas que entonces el paciente va a tener van a ser fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, y van a tener una sintomatología respiratoria muy similar al asma. También tienen una eosinofilia muy marcada, encima del 10%, superior al 10%, y tienen una hipergamaglobulinemia
con aumento pues de la IgE, que es específica de pues, una infección parasitaria. Entonces el diagnóstico se corrobora con ELISA, pero también se tiene que tener en cuenta un cuadro de pica, es decir, el hecho de querer comerse cosas que no son comestibles, una eosinofilia marcada que inclusive a veces se puede alzar al más del 50%, y pueden haber imágenes diagnósticas que me confirmen sobre los granulomas hepáticos que el parásito puede estar generando. En algunos pacientes esas larvas pueden llegar inclusive a irse al miocardio y pueden producir miocarditis, problemas neurológicos, o pueden generar por esa reacción antigénica un complejo anticuerpo antigénico que luego se deposita en los riñones y me produce una glomerulonefritis. Como ya entonces les venía comentando, en pacientes mayores de 5 años vamos a encontrar una larva migrante ocular, ¿sí? Entonces, este parásito aprovecha el sitio inmunoprivilegiado que es el ojo y me puede llegar a generar un compromiso unilateral que por lo general se manifiesta con estrabismo. El paciente llega a consulta debido a eso, al proceso de desviación del ojo como tal, ¿sí? Cuando ya la larva muere en la cámara posterior, genera una reacción antigénica y eso me puede generar inclusive granulomas retinianos, ¿sí? Cuando muere en la cámara posterior. Cuando muere en la cámara anterior me puede generar endoftalmitis, que a veces puede ser tan grande la reacción antigénica que me genera que incluso me va a producir papilitis o digamos glaucoma a nivel del cristalino como tal. Van a ver estas lesiones. O, por ejemplo, una uvelitis, que es una afección a nivel de la capa media del ojo en el músculo ciliar. ¿Listo? Y en algunos casos muy graves puede llegar a existir un desprendimiento de la retina, que es una corioretinitis. ¿Listo? Esos ya son casos muy severos. ¿Qué es lo interesante aquí? Que, por ejemplo, no se manda tratamiento con antihelmínticos. ¿Por qué? Pues, primero, pues dos cosas. Los antihelmínticos, a excepción de el albendazol, no lo recordaba. El albendazol, él tiene la particularidad de que es capaz de matar larvas y gusanos adultos a la vez. Sin embargo, por lo general los antihelmínticos o hacen uno o hacen la otra, es decir, o matan las larvas o matan los gusanos adultos. Entonces, pues esta enfermedad va a ser producida por las larvas, ¿sí? Entonces, digamos que si uno le da albendazol al chino, lo que va a generar es que las larvas se mueran muy rápido. Entonces eso le va a generar una reacción antigénica que obviamente va a generar estos procesos inflamatorios, estos procesos de reacciones autoinmunes, que va a generar pues que le pueda producir una ceguera posterior. Entonces te lo vas a tirar, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay procesos para evitar después estos procesos de inflamación severa en el infante, uno puede optar por darles esteroides, pero eso siempre tiene que ser un balance específico de, por ejemplo, la cantidad de parásitos que se encuentre, o por ejemplo la edad del infante y cómo podría responder su sistema inmune. Uno puede entonces hacer el diagnóstico del niño, se puede hacer mediante reconocer el cuadro, o por ejemplo realizarle, por ejemplo, una serología, ¿sí? De hecho, la serología en el niño es negativa a menos que se mide en el humor acuoso, pero ya no se hace una serología en sangre, ahora se hace una serología en el humor acuoso, ¿sí? El homograma puede ser normal, de hecho, pues además de la eosinofilia que se puede aumentar, no es muy común, entonces a veces se puede verse como si no hubiera pasado nada. Y en el ELISA va a ser positivo con títulos muy bajos de toxocariasis visceral. Entonces es bastante recomendado realizar el ELISA en estos pacientes. ¿Listo? Resulta que a veces los clínicos describen un fenómeno conocido como toxocariasis críptica oculta, y es que resulta que a algunos adultos o niños, quienes generalmente pues van a surcar con cuadros asintomáticos, de la nada me pueden hacer cuadros asmáticos sin diagnóstico previo de asma, o convulsiones sin ninguna causa específica. También pueden llegar a tener luego cambios funcionales en el intestino, como cuadros de diarrea, constipación, una rasquiña generalizada, un prurrigo, urticaria o una artritis eosinofílica por una toxocariasis que pues realmente no se planteaba o no se conocía hasta ese momento. Entonces
un fenómeno pues interesante, cuyo diagnóstico se hace mediante ELISA, pues donde pueden haber títulos pues ya moderados, y el examen físico de estos pacientes puede llegar a ser normal, y también las pruebas diagnósticas van a tener baja eosinofilia, o no van a haber eosinofilia que nos pueda determinar pues de la infección con el helminto, ¿sí? La prevención, pues obviamente es para agitar a los perros y los gatos. Hay que aislar las áreas infantiles de perros y de gatos que puedan hacer sus necesidades en las cajas de arena donde los niños vayan a jugar, y recojan el popó de sus mascotas. Otra larva migrante que nosotros vamos a ver es el Nastosoma, ¿sí? Realmente solo se ha evidenciado como 2 casos aquí en Colombia, pero es importante saberla. Y la principal que hemos visto en esos casos es la Nastosoma spingerium. Ella va a estar en el esófago o en el estómago de animales domésticos infectados, como por ejemplo son el perro, el gato, el cerdo, las comadrejas, cuyo ciclo de vida es bastante peculiar. Y su ciclo de vida es así. Resulta que los gusanos en el cerdo van a poner huevos, ¿sí? Esos cerdos pues ya son expulsados por la materia fecal, y esos huevos son fértiles, pero necesitan embrionar en el agua. Estos huevos terminan cayendo al agua, donde van a estar pues en su estadio. La larva que está ahí en esos huevos embrionados va a estar en su estadio L1, y estos huevos, esta larva va a no a romper, sino que va a levantar una especie de tapa que los huevos tienen, y la larva va a salir nadando, ¿sí? Estas larvas son consumidas por una clase de crustáceos que están en el agua, que se les llaman copédodos. Esos copédodos se los van a comer, y allí ellos se van a convertir al estadio L2. Estos copédodos con la larva van a ser consumidos por peces, ¿sí? O por ranas que se comen esos crustáceos, donde van a llegar al intestino de estos animales, ¿sí? De sangre fría, y van a ir hasta sus músculos, donde ya alcanzan el estadio de L3. Ahora, estos peces o ranas ya son consumidos por los pájaros, que son los hospederos paraténicos. Ellos vuelven a permitir que este estadio de L3 se propaga hasta el cerdo. El cerdo vuelve a consumir algún alimento o alguna zona infectada con ese L3, y se reinicia el ciclo. Ya el problema pasa cuando los seres humanos, primero, o toman agua con esos copédodos que están infectados en el estadio L2, por eso se cree que el estadio L2 también podría ser infectivo, o si se come algún pez o alguna rana que ya tiene el estadio L3, o en su defecto se consume algún pájaro, pavo, pollo, pato que se haya consumido a los peces y ya tenga L3 dentro de sí. ¿Ok? La sintomatología que nosotros vamos a tener es una sintomatología inespecífica que depende por dónde esté andando el gusano, ¿sí? Por lo general ellos hacen nódulos subcutáneos con larvas que el paciente piensa que es un lipoma o algo por el estilo, pero luego llegan, lo abren y resulta que hay larvas ahí dentro. O pueden haber, por ejemplo, cuadros de larvas migrantes viscerales, que va a relacionarse con cuadros de fiebre, malestar general, eosinofilia, leucocitosis y esplenomegalia, ¿sí? Esto también lo vamos a ver con otras larvas migrantes viscerales en los niños. En el adulto vamos a encontrar varios problemas, por ejemplo, problemas a nivel del ojo. Él va a tener oftalmitis, o inclusive puede generar encefalitis, pero esto es muy, muy raro. El diagnóstico se va a hacer con biopsia, ¿sí? Que alguien la identifique en el tejido, y luego se hace una inmunohistoquímica, o también se puede hacer por serología. Bueno, ahorita hablemos de las filarias, que son el grupo más grande de nematodos tisulares que nos vamos a encontrar, ¿sí? Estos parásitos son parásitos de humanos y no son zoonóticos, y son mucho, pero en Colombia y en el mundo vamos a hablar, bueno, en Colombia vamos a hablar de 5. Primero de la Buchereria bancrofti, que nosotros ya aquí la tenemos eliminada, sin embargo pueden haber focos endémicos
focos epidémicos, disculpen, ya que por ejemplo en Brasil o en Venezuela aún no lo han erradicado del todo y pues como son nuestros países vecinos podemos tener infecciones por esta filaria. Por otra parte tenemos Onchocerca volvulus, que me genera por ejemplo la enfermedad del río o la enfermedad de Robles que se conocía en Guatemala. Tenemos la Manzonella persant, igual que la Manzonella losardi, y la Dirofilaria immitis, que es más común de perros y de mascotas, pero en nosotros también nos pueden contagiar y generar ciertas sintomatologías. Entonces, la forma de las filarias es bastante interesante. Las filarias van a tener diferentes focos donde van a albergar. Por ejemplo, las filarias que se encuentran en los ganglios linfáticos van a ser principalmente Buccelleria bancrofti. Las que se encuentran en la piel, en los ojos, van a ser Onchocerca volvulus. Las que, esa no la vamos a ver hoy, pero es la loa loa, es producida por los tábanos, es muy común en África, por ejemplo. Los tábanos ellos son del género Chrysops y como ya les dije, los vamos a encontrar más que todo en África o en Asia o en otras diferentes regiones, pero aquí no tenemos pues casos de loa loa. Ahora nosotros tenemos a la menzonelosis, que es producida por Manzonella persans y Manzonella losardi, que ellas son filarias sistémicas, ¿sí? O sea, son más características de que el parásito está diseminado en sangre, ¿sí? Son transmitidos principalmente por zancudos y por moscas, como es el caso pues, de la loa loa, y la enfermedad se asocia a la respuesta inmune del hospedero, ¿sí? Cada filaria entonces va a vivir en un lugar diferente. Tenemos que viven en los ganglios linfáticos, pueden vivir en los ganglios linfáticos, en la dermis, en el tejido conectivo o en las serosas, como por ejemplo lo son el pulmón o el peritoneo. Las hembras adultas van a producir huevos, los cuales no se liberan, ojo, sino que se desarrollan en el útero de la hembra. Ya sus huevos desarrollados en el útero van a soltar microfilarias, ¿sí? Esas microfilarias van a ser, por así decirlo, van a ser los embriones, claramente. Que son identificables sin necesidad del gusano. ¿Listo? Hay más o menos una diferenciación bastante marcada entre el tamaño de las filarias, ya que ellas van a medir alrededor de unos 600, 800 micras, esas microfilarias, los cuales, pues comparándolos a un glóbulo rojo, va a ser una diferencia bastante significativa, ya que el glóbulo rojo puede medir unos 5 micrómetros, ¿sí? Las más pequeñas miden entre unos 80 a 150 micrómetros, pero aún así son más grandes con respecto al glóbulo rojo. Uno las va a marcar las diferencias principalmente por unas columnas de células, ¿sí? Esas columnas de células me van a dar los organelos, me van a dar los órganos de la filaria como tal. Y esas columnas de células van a ser diferentes según las diversas especies. Dentro de los núcleos de esas columnas, nosotros, por ejemplo, nos podemos encontrar algunos que van a tener una vaina. ¿Qué es la vaina? La vaina es como un residuo de la membrana vitelina del huevo como tal, que va a estar recubriendo entonces el núcleo de esa célula que se encuentra en las columnas. Otro poco de diferenciación de las microfilarias, que es lo que nos va a permitir saber con qué parásito nos estamos enfrentando, es la cola, ¿sí? Si la cola es punteada o redonda, pues nos va a permitir también diferenciar al parásito. Entonces, vamos a resumir esos criterios de distinción. Tenemos a la forma de la cola, la ubicación de las columnas, si los núcleos van otra cosa que me olvidé decirles, si los núcleos van hasta el final de la cola, es decir, si su ubicación es hasta el final de la cola o no alcanza a llegar ahí, y si van a tener vaina. Otra característica de diferenciación es la periodicidad. ¿Qué es eso de la periodicidad? Pues aparece en las pruebas de sangre, aparecen a una hora en específica circulando en este territorio. Entonces, la periodicidad va a ser variable. Van a haber unos que tienen periodicidad nocturna, periodicidad diurna, o otros que no tienen periodicidad. Se cree que esto es una respuesta compensatoria pues de la producción de CO2 que se generan en los diferentes ciclos, por ejemplo, de sueño del mamífero, o como si la microfilaria se hubiera adaptado a los ciclos no sé, donde el vector sale a picar, ¿sí? Entonces que la filaria, que el microorganismo se hubiera adaptado al hecho de poder transmitirse según la permanencia o la localización para la disposición de picar de estos vectores.
La primera filaria que nosotros vamos a ver es Buccelleria bancrofti. Buccelleria bancrofti es una filaria que infecta a los humanos con mayor distribución. Alrededor de 400 millones de personas están infectadas, ¿sí? En Haití es un problema bastante arduo, difícil de resolver. Recuerden que, por ejemplo, Brasil y Venezuela, que son nuestros países vecinos, también tienen casos de Buccelleria bancrofti. Ella llegó por la esclavitud alrededor del siglo XVI y del siglo XVII, se me olvidó poner un palito aquí, y fueron traídos por el proceso de la colonia de los portugueses y de los españoles, quienes entonces trajeron a estos esclavos infectados con las microfilarias, ¿sí? Resulta que estas microfilarias utilizan como vector a un montón de zancudos, ¿sí? Por ejemplo, la hembra de Aedes, la hembra de Anopheles, la hembra de Culex y la hembra del Manzoni. Entonces llegó aquí y dijo, papá, aquí hay vector para mí, y por eso se difundió tan rápido. Principalmente el que nosotros nos vamos a encontrar es el Culex quinquefasciatus, ¿sí? El Culex quinquefasciatus es el principal, el vector principal de Buccelleria bancrofti. Este vector es interesante porque él va a poner los huevos en unas balsas, una especie de balsas que están alrededor de sitios de agua estancada, por ejemplo las letrinas, y pues tiene una metamorfosis completa, es decir, que también va a tener estadios de pupa, cuyos estadios larvarios, estadios de pupa pueden ser alrededor de unos 5 a 8, si no estoy mal. Bueno, creo que 8. Se cree entonces que en Colombia alrededor de los años 50 nos volvieron a determinar casos de Buccelleria bancrofti debido a que se hicieron unas campañas unas campañas de fumigación, de exterminación del vector de la malaria, donde obviamente no lo consiguieron porque ustedes saben que si en la malaria, por ejemplo, hay un zancudo que tiene esporoquistes, pues el zancudo obviamente te va a dar lugar luego a los microgametocitos y los macrogametocitos, que va a terminar produciendo todo el ciclo de nuevo. ¿Qué pasa con el vector de Buccelleria bancrofti y con ella per se? Resulta que ella tiene un tipo de transmisión biológica que se llama transmisión de ciclo-desarrollo. ¿Qué significa esa transmisión de ciclo-desarrollo? La transmisión de ciclo-desarrollo es que, si bien es cierto que hay cambios a nivel morfológico, no va a haber multiplicación del parásito dentro del vector. Entonces se dice que se disminuyó la cantidad de vectores hasta un umbral tan bajo que ya no había forma de que se reproducieran ni siguieran infectando, ¿sí? Vamos a hablar entonces del ciclo de vida de la Buccelleria bancrofti. Los gusanos adultos, machos, y las hembras se localizan en los ganglios linfáticos. Ellos van a sobrevivir hasta 10 años alimentándose de las proteínas del hospedero, ¿sí? Y eso les permite pasar desapercibidas del sistema inmune como tal, ¿sí? La hembra de Buccelleria bancrofti abre la cloaca y libera las microfilarias. Ellas salen a la circulación y, ya estando en la sangre periférica, en periodicidad nocturna, es decir, en la noche, llega la hembra del zancudo, pica a la persona que tiene las microfilarias. Estas microfilarias llegan al intestino del mosquito, van a los músculos de vuelo del mosquito y ahí cambian de estado, de L1 a L2 a L3, ¿sí? Ya la L3 sube ya a la parte cefálica del mosquito. L3 va a estar en las glándulas salivares del insecto y pica, y este es transmitido hacia otra persona, ¿sí? Cuando este L3 llega a los pulmones, pasa al estadio adulto, no sexualmente reproductivo, y me puede llegar a generar una sintomatología general en los pulmones, ¿sí? Sale por la sangre, llega a los ganglios linfáticos de cualquier parte, principalmente a los ganglios linfáticos del retroperitoneo de la persona infectada por cuestiones de la gravedad, ¿sí? Y ahí otra vez se inicia todo ese proceso infeccioso. Entonces, la cantidad de L3 que salga depende de las microfilarias que se consuman. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de L3 que van a estar infectando al hospedero depende de las cantidades de L3 que consumió el vector, ¿sí? Perdón, las cantidades de la microfilaria que consumió el vector, ¿sí?
El parásito solamente madura en el zancudo. Ojo, no se replica como lo que yo estaba diciendo. Ellos tienen una transmisión de tipo transmisión biológica de ciclo de desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso se cree que cuando los zancudos bajaron a cierto umbral, pues se paró la transmisión. La enfermedad inicia cuando las microfilarias ya se liberan en sangre, o sea, cuando microfilarias se liberan en la cloaca del helminto, cuando ya está dentro del hospedero, ¿sí? Estas microfilarias también dejan los desechos del proceso digestivo del helminto, lo que también pues genera sus procesos de fiebre y de enfermedad. Ahora, funge como un antígeno, por lo que esa microfilaria va a generar una reacción inflamatoria, generando reacciones en el endotelio de los ganglios linfáticos, ¿sí? Que genera una cicatrización. Cuando eso ocurre periódicamente, el vaso linfático se ocluye y la linfa no tiene por dónde salir y se va a los tejidos produciendo un linfedema crónico, ¿sí? Produce un linfedema crónico. De hecho, esta es mi intento de hacer la representación de la cabeza de un mosquito, de un anófeles. Entonces, si ven ahí está la probóscide y hay varios hilitos que se asemejan a las microfilarias en L3, ¿sí? Ahora, la presentación clínica que nosotros vamos a tener es que una persona puede ser asintomática dependiendo de la carga del parásito, pero puede seguir representando un foco de infección por las microfilarias, ¿sí? Entonces, hay una infección aguda donde el estadio L3 pasa al estadio L4, que eso puede llegar a... que eso ocurre semanas, cuando ya llegan los ganglios linfáticos. Y eso me puede generar fiebre y una inflamación aguda. Ya cuando es crónico y ese proceso pues de reacción antigénica me genera una fibrosis de los linfáticos como tal, me da un linfedema crónico. Es decir, lo que se conoce como elefantiasis, que no solamente se puede ir al retroperitoneo y a los miembros inferiores, sino por ejemplo a los genitales, ¿sí? Por cuestiones de gravedad se puede ir al escroto o, como les explicaba, a los miembros inferiores. Este linfedema me va a volver más susceptible de las infecciones bacterianas porque recuerden que en los ganglios linfáticos no solo viaja la linfa y obviamente pues parte de ese proceso de drenaje venoso, sino que también van a ir las células del sistema inmune, del sistema inmune innato, las cuales no van a permitir pues realizar sus procesos de defensa en los sectores que están obstruidos por esta fibrosis. Entonces, en personas con estado grave, la única opción terapéutica que tenemos es resección de parte del tejido o la amputación del miembro. Entonces vamos a resumir las causas de patogenicidad que tenemos. La primera es una reacción antigénica hacia las microfilarias. Esa reacción antigénica hacia las microfilarias y obviamente hacia los desechos que se producen después de que el gusano libere por su cloaca a este embrión, a este estado embrionario, me puede generar pues una reacción inmunológica que me genera pues patogenicidad. Ahora, los gusanos muertos, ¿sí? Por ese complejo antígeno-anticuerpo, ellos se depositan, ¿sí? Y me generan esa reacción autoinmune que me genera la fibrosis de los ganglios linfáticos. Además de eso, van a ser susceptibles a infecciones oportunistas porque principalmente las células del sistema inmune no están llegando a cumplir su función. Añadamos una causa más de patogenicidad, y es que por lo general las microfilarias de Buchereria bancrofti van a ser como un caballo de Troya para un protozoario específico que va a ser el del género Wolbachia, ¿sí? Entonces esta bacteria del género Wolbachia es un tipo de Rickettsia que vive dentro de la hipodermis, ¿sí? O de las células de los órganos reproductores, y esa Wolbachia va a estar infectando a la filaria, ¿sí? Como una endosimbiosis, y va a permitir que se exacerben los resultados inmunes de defensa que está teniendo el paciente. Entonces, el diagnóstico, si son asintomáticos o en la fase aguda, se puede hacer un extendido de sangre periférica en la noche, alrededor de las 9 p.m. hasta las 3 o 4 de la mañana, donde se van a ver estas microfilarias, y de resto, pues ellas van a estar en el vaso. Entonces se puede buscar también hacer una abordaje hasta esa zona, pero pues es preferible esperar a la noche. Se puede hacer una gota gruesa, ¿sí? En la gota gruesa se observa la vaina de estos microorganismos, de estos organismos,
Y se puede también utilizar NOT, ¿sí? NOT es que se coge formol, se tira al agua y se agrega a la sangre del paciente, y después de un tiempo específico se va a poder detectar esas microfilarias que están precipitadas y pueden adherirse mejor a la placa. De hecho, Univalle es el único laboratorio del suroccidente colombiano que realiza esa prueba. Entonces, en pacientes crónicos es muy complicado la detección de microfilarias porque ya los gusanos adultos murieron y obstruyeron los conductos linfáticos. Entonces, los pacientes crónicos tienen una gran cantidad de anticuerpos antifiláricos con hipergamaglobulinemia y su sangre va a ser como una gelatina. Entonces, usted coge la sangre del paciente, le tira una gota de formol y eso le genera un coágulo. Entonces, para estos pacientes se recomienda hacer una prueba serológica como hemoaglutinación indirecta o un ELISA o estudios imagenológicos para plantear tratamiento. También se pueden hacer exámenes de orina, ¿sí? Ya que el compromiso linfático puede inclusive llevar a afecciones a los riñones y al centrifugarse pueden haber microfilarias en el sedimento con una leucocitosis eosinofilia marcada y unas inmunoglobulinas elevadas, específicamente IgE y IgG. El tratamiento, entonces el primer tratamiento que nosotros tenemos es matar a las microfilarias, pero ojo, no llegan y se matan se tienen que reducir la concentración de filarias porque no se pueden llegar a matar a las microfilarias del todo porque vas a exacerbar esa reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? Entonces, el primer concepto es que no se pueden matar de golpes, no se pueden matar de golpes porque tienen que haber entonces esa exacerbación del sistema inmune que yo les estaba diciendo. Entonces, las drogas que se dan buscan acortar la vida de los helmintos. Las drogas microfilaricidas se dan pues para evitar la propagación ya a otras personas. Entonces el paciente con la fase aguda se le da para que las microfilarias que se encuentran en sangre no infecten a los vectores, ¿sí? Y luego infecten a otros seres humanos. La segunda filaria que nosotros vamos a ver va a ser Onchocerca bulbulus, que en África produce la tan llamada ceguera de los ríos y en Guatemala la llaman la enfermedad de Robles por un médico que la estudió. En Colombia la llamamos la oncocercosis. Antes de 1990, por su alta prevalencia en África, ¿sí? Era la segunda causa de ceguera en el mundo. La primera es el tracoma, ¿sí? Es un problema de salud pública por un protozoario. Esta llegó por los esclavos y como éramos tan de malas, teníamos los vectores que generaron focos en Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Brasil. Lo que son Ecuador, Colombia, Guatemala y México ya tienen esta oncocercosis erradicada. Sin embargo, otra vez nuestros vecinos son Venezuela y Brasil y tenemos que tener cuidado frente al hecho de poder generar otra vez episodios endémicos. El vector va a ser un mosquito del género Simulium, ¿sí? Y tiene muchas especies. En inglés se llaman black flies, en Colombia los conocemos como los gen o las plagas, ¿sí? Estos mosquitos también tienen son vectores de transmisión biológica ciclopropagativa, ¿sí? Es decir, de ciclo de desarrollo, es decir, que hay cambios morfológicos, pero no hay replicación dentro del vector como tal. Y lo que ellos van a hacer es que van a dejar sus pupas o las pupas y las larvas en sitios de agua muy limpia, ¿listo? Y también se van a adherir también algunas plantas. Por eso se le conoce como la ceguera de los ríos, porque ellas tienen que llegar a esos lugares donde hay agua cristalina clara y poder estar pues, ahí, en esos cuerpos de agua limpia, ¿sí? Tienen alrededor de 8 estadios larvarios, si no estoy mal, y su ciclo de desarrollo dura más o menos unos 10 a 15 días, creo que es bastante corto. Corrijo eso último, su ciclo de vida es largo, ¿sí? Es de 30 a 50 días, ¿sí? O sea, corrijo eso de que es corto, no, es largo, es de 30 a 50 días, ¿ok? Vamos entonces a ver el ciclo de vida de este helminto. Entonces la hembra de Simulium, con L3 en las glándulas salivales, él va a picar a los hospederos. Bueno, no lo pica, sino que corta al hospedero para que pueda salir como ese charquito de sangre y ella lo chupa y en ese proceso le mete las larvas L3 que no se sabe exactamente a dónde van.
Solo se sabe que alrededor de algunas semanas esa L3 pasa a estado L4 y se secretan sustancias que encapsulan huevos en los vasos sanguíneos y generan unos nódulos que también van a generar una cierta angiogénesis que les va a permitir ya redistribuirse por diferentes sectores, ¿sí? Ahí en esos nódulos los gusanos copulan y envían microfilarias a piel y a los ojos, ¿sí? Cuando ya llegan a la piel, las moscas van a volver a generar ese proceso de succión. Esas larvas en el estadio pasan a la pared intestinal, llegan a los músculos de vuelo de la mosca, del simulium, pasan de estadio L1 a L2 a L3, llegan a las glándulas salivares y replican ese ciclo de nuevo. La presentación clínica que nosotros vamos a tener, entonces primero, como yo les estaba explicando, se generan esos nódulos que se pueden formar en cualquier parte del cuerpo y cuando usted los corta, ¿sí?, va a encontrarse ese cúmulo de microfilarias, ¿sí? A veces se desarrollan superficialmente o a veces se pueden desarrollar, digamos que en el tejido conectivo, en la dermis, o sea, mucho más adentro. En la piel liberan antígenos produciendo prurito, inflamación local y dermatitis, y la piel se engrosa y genera edema severo. De hecho, hay casos en África donde el prurito es tan exagerado que deciden coger carbón caliente y ponérselo en la piel para tratar de amedrentar esa sensación tan horrible de prurito. En personas negras va a haber una disminución de los melanocitos que van muriendo y va a generar unas manchones blancos a nivel de la piel. Cuando estas microfilarias entonces terminan llegando a los ojos, ¿sí?, lo que pueden, por ejemplo, invadirme las diferentes cámaras del ojo. Cuando me invaden la parte anterior, se van a meter en la córnea y me van a producir puntitos, ¿sí? Puntitos que van a crecer y me van a generar produciendo una opacidad paulatinamente, que luego también ya se puede meter al cristalino, ¿sí? Se puede meter al músculo ciliar, a la capa media del ojo, y me van a producir una iridociclitis, ¿sí? Una iridociclitis, ¿sí? Y luego ya se puede meter, ahora sí, hasta el cristalino, la parte más posterior del ojo, y me van a producir cataratas. Ya cuando de lleno se mete a la parte posterior del ojo, me genera una atrofia papilar, una retinitis, y luego ya varios años después me van a producir un proceso inflamatorio severo y agudo que me genera esta ceguera. Entonces hay que aclarar que el paciente no se queda ciego de una, sino que es un proceso que va con el tiempo. Ahora, ¿por qué es más común de África? ¿Qué pasó en África? Resulta que en un tiempo específico se creía que la gran causa de la pobreza y de la hambruna en África era que no tenían tierras fértiles para producir y cultivar cosas. Entonces a varias organizaciones se les ocurrió generar cuerpos de agua que permitieran que esas personas pudieran seguir tomando agua, ¿sí? Eso también pasó con trematos que vamos a ver más adelante, pero puede ser también una de las causas que se tienen en mente, en cuenta, ¿sí? Es más común de los trematos, pero aquí también puede ser una de las explicaciones. Ahora, esta ceguera no solo es mecánica, ¿sí? No solo es mecánica, es decir, por esa queratitis que se está generando, por esa opacidad paulatina, sino que se genera también debido a una reacción inflamatoria. Entonces, se cree que Oncocerca, al igual que Bucharieria bancrofti, también tiene Wolbachia, ¿sí? Esa Wolbachia libera antígenos de ese protozoo, o sea, el protozoo libera antígenos y esos van a estimular la respuesta de los linfocitos CD4, ¿sí?, que van a permitir una maduración de los linfocitos B y van a generar anticuerpos y cetoquinas específicos como por ejemplo interleuquina 5, que me van a estimular la respuesta eosinofílica, y esos eosinófilos generan un complejo antígeno-anticuerpo en la córnea, ¿sí?, que también luego puede generar una activación del complemento, es decir, una respuesta inmune súper exacerbada que, al igual que lo que ocurría en la fibrosis de los ganglios linfáticos en Bucharieria, pues aquí me generan un daño específico a nivel de la córnea y por eso la ceguera como tal. El diagnóstico: se puede hacer una biopsia del nódulo de la piel o de la esclera, ¿sí? Se pone a incubar las muestras en un pozo por 6 horas y se ven en el microscopio. El tratamiento va a ser con ivermectina, 20 microgramos por kilo de peso. Se dan 6 tabletas, una dosis cada 6 meses, y no solo van a matar a las microfilarias,
libres, sino que también a las que están en el útero de la hembra, ¿sí? Las va a dejar estéril unas 8 meses, una dosis, pero uno no corre el riesgo, entonces por eso le da una dosis cada 6 meses, ¿sí? Los adultos pueden vivir hasta 10 años, entonces se le tiene que dar un tratamiento largo también al paciente. Entonces ya terminando, vamos a ver dos más. Primero es Manzonella perstans, bueno, vamos a ver 3 en realidad, porque me falta el de los perros, que también puede generar sintomatología en los hombres. Entonces primero vamos a ver a Manzonella perstans, que me generan la manzonelosis en conjunto a Manzonella sardi, ¿sí? Cuyo vector va a ser el culicoides, ¿sí? El culicoides es un vector del género Culicoides y de la familia Ceratopogonidae, ¿sí? Ceratopogonida, perdón. Esta mosca en general está en las Américas y van a transmitir la manzonela, aunque en África también la mosca simulium me va a permitir la transmisión de este parásito. El ciclo de vida: la persona es infectada con las microfilarias en sangre que no tienen periodicidad, además de eso no van a tener vaina, ¿sí? La hembra del culicoides entonces pica a la persona que tiene estas microfilarias que no tienen periodicidad y no tienen vaina, ¿sí? Las microfilarias entran hasta los músculos de vuelo de este culicoides, pasan a los diferentes estadios, L1, L2 y L3, y terminan llegando a la cabeza. Pica, ellos luego ya van a picar y van a transmitir la L3, ¿sí? Que entra a la circulación y no sabemos exactamente qué pasa, pero se cree que puede ir a tejido subcutáneo y a serosas, como por ejemplo la pleura y específicamente el peritoneo, ¿sí? Por lo general no produce enfermedad. Si no produce enfermedad, no hay muchos casos que se han documentado que produce enfermedad. Y el diagnóstico como tal es mirar la microfilaria por gota gruesa o haciendo la prueba de NOT. ¿Sí? La Manzonella sardi es la que hay mayor circulación en las Américas. De hecho, hay mayor circulación en Colombia específicamente. De hecho, solo está en las Américas, ¿sí? Y el vector es específicamente el culicoides, que es de género Culicidae, ¿sí? Y la familia es la Ceratopogonia. Se me va siempre. El ciclo de vida entonces es muy parecido a Manzonella perstans, ¿sí? Él no tiene vaina y no tiene periodicidad y por lo general no causa patología. El diagnóstico se da por gota gruesa. El último parásito que tenemos es la Dirofilaria imitis. Ella es específica principalmente de perros, ¿sí? Su vector van a ser varias especies de Aedes, ¿sí? Que es del orden Diptera, ¿sí? Y del género... Qué pena, es del género Anopheles, obviamente, ¿sí? Perdón, me les confundí ahí totalmente. El vector va a ser el Aedes, son varias especies de Aedes. Sí es del género Diptera, pero es de otro género diferente, ¿sí? Hay un dato curioso y es que los gusanos adultos viven en los grandes vasos y en el corazón del perro infectado, ¿sí? Ya vamos a describir su ciclo de vida. Yo solo quiero que sepan que él no tiene vaina y tiene periodicidad diurna. Entonces, el Aedes sp, él va a picar al perro y le chupa las microfilarias, ¿sí? Entonces él pica al perro y le chupa las microfilarias que están en sangre. Ellas van por el intestino del mosquito hasta llegar a los músculos del vuelo del insecto, donde ocurren las diferentes transformaciones de los diferentes estadios de L1 a L2 a L3. Luego se albergan las glándulas salivales. El mosquito, no la mosca, el mosquito pica a otro perro y le pasa a L3, que en circulación va a pasar a L4, ¿sí? Ese gusano adulto inmaduro necesita alrededor de unos 6 o 7 meses ya para estar en su estado maduro y alojarse en los grandes vasos, como por ejemplo vasos del corazón o de la aorta y etcétera, y ya realizar su cópula, ¿sí? Para que se produzcan las microfilarias y que éstas se vayan a nivel periférico. El daño va a depender de la cantidad de parásitos, ¿sí? Que van a fibrosar las cavidades y me generen daños a nivel del miocardio. Y a veces el Aedes pica al humano, pero como no somos los peros definitivos, a nosotros no nos va a pasar nada, pues no nos va a pasar nada ni a similitud del perro, es decir, no se nos alberga en los grandes vasos, sino que se queda en piel, ¿sí?
y tarde o temprano el sistema inmune las mata y las vuelve un granuloma. A veces alcanzan a llegar hasta pulmón y me generan unos granulomas pulmonares, entonces hay que hacer un diagnóstico con cáncer de pulmón. El diagnóstico se da por biopsia, por una radiografía de tórax para poder ver los granulomas que se pueden llegar a ir al pulmón, y el tratamiento en el adulto se hace pues cirugía para extraer ese granuloma, y en el perro se da ivermectina y dietilcarbamazina.